¿Y tú qué harías si tu madre fuera víctima de una posesión demoníaca frente a ti? Esta historia le sucedió a Aide y comienza de la siguiente manera. Les tengo a todos para el día de hoy. Pues lo que me habías comentado en estos días sobre la situación de esta persona. Sí, de Aide. Verdaderamente está bien pesada, está pues bastante terrorífica. Así es. Espeluznante, así que esperamos que sea del agrado de todos ustedes. Bienvenidos todos. Bienvenidos. Y comenzamos, carnal. Muy bien, comenzamos. Esta es la historia que nos envió Aide. Y empieza por comentarme que hace aproximadamente 15 años ellos llegaron aquí a Ciudad Juárez. Venían del sur de la ciudad, Chiapas específicamente, pues en busca de un nuevo futuro. Ella tenía aproximadamente 15 años en ese tiempo. Y lo que le sucedió a ella con su madre fue un solo evento, pero fue demasiado fuerte, que es lo que venimos a traer el día de hoy. Entonces, una vez que ellas ya estuvieron aquí en Ciudad Juárez, dice que no conocían a nadie. Y anduvieron buscando en las periferias de la ciudad, pues un lugar donde vivir. Económicamente hablando, pues no traían suficiente dinero. No traían la capital suficiente. Exactamente, y entre voces les dijeron que por aquellos lugares había un terrenito con una chocita. Se decidieron ir para allá, y efectivamente dice que era un terreno grande pegado a uno de los cerros de aquí de Ciudad Juárez, y técnicamente nada más era una habitación, ¿sí? Una pura habitación, y eran tres de familia. Eran tres de familia. Tres de familia, ese dato es bien específico. Okay. Era ella, su hermano de 14 años. Aide, su hermano de 14 años. Su hermano, y pues la mamá. La mamá no puedo decir el nombre. Ok. Bien, no lo reservamos. Así es. Entonces comenta que una vez que ya decidió la mamá, debido a los recursos económicos escasos, aceptó la renta porque era muy económica. Entonces se fueron a vivir ahí, que era técnicamente unas tapias. ¿Para qué rumbo dijiste? El cerro de aquí de Ciudad Juárez. No me especificó, nomás me dijo rumbo a los cerros, ¿sí? No me dio nombre de colonia ni nada, pero es la ubicación era por alguno de los cerros de aquí de Ciudad Juárez, ¿sí? Entonces dice que ya una vez establecidos, ellos llegan y se quedan en la casa, y uno de los vecinos, pocos vecinos que había en ese tiempo ahí, llegó ese día y les hizo como una plática de manera informativa, y les comentó que una vez que ya hicieron uso de esa habitación, ese vecino que se acercó, que aproximadamente dice que las casas estaban en un espacio de unos 40 metros, una habitación tras otra, no eran pegadas, pues, para acabar pronto. Bien. Entonces dice que se acerca el vecino y le dice específicamente a su mamá, estaban reunidos ahí dentro de la habitación, y esa persona les comentó claramente que si no tenían miedo de estar habitando ese lugar. El vecino llegó. Entonces la mamá le dice que no, que porque no, obviamente ella no sabía nada de la historia de ese lugar, y que se la habían ofrecido económicamente. Entonces que el vecino les dijo, sí, por eso te lo están rentando tan barato, por lo que sucedió aquí. Entonces la mamá le pidió que le explicara rápidamente qué era lo que había pasado, ¿verdad? Porque a lo mejor estaban en riesgo sus hijos y ella misma. No saben qué clase de problemas estaban enfrentando. Y luego lo único que le comentó el vecino a la mamá fue que en ese lugar hacían trabajos de brujería hace algunos años anteriores, y que ahí había pasado un caso en donde una persona se había desvivido sin una razón aparente. Entonces que ese lugar duró muchos años abandonado, que ninguno de los residentes de ahí lo recomendaba por lo mismo, pero que al final pues ya estaban advertidas. Entonces la mamá pues no le importó tanto esa situación, y pues decidió quedarse junto con... Pero la historia, lo que le sucedió, ¿se la contó el vecino? Sí, el vecino fue a decirle que ahí había pasado algo porque ahí hacían trabajos de brujería. O sea, a él le constaba, ¿no? Sí, a él le constaba. Entonces, ya se retira el vecino y únicamente les dijo pues que tuvieran mucha precaución, porque probablemente les iban a pasar sucesos extraños, pero que ya sabían de dónde venía el asunto. Para que supieran a lo que le tiraban. Exactamente, y que maliciosamente, les dijo que tal vez el cuerpo de la persona que había desvivido estaba enterrado en algún lugar de ahí. Ah, caray, ok. Sí. Que ya era magia negra, vudú. Exactamente, pero que había las sospechas de que había que el cuerpo estaba enterrado por algún lugar de ahí. Pero no precisamente del hogar.
No exactamente, en algún terreno alrededor, no dentro de la casa. En alguno, ok. Exactamente. De sus alrededores. Total que la mamá ya le dice que muchas gracias y pues ellos empiezan a rehacer el lugar, que empiezan a meterle poco a poquito, que un arreglo, que el otro, para que tuviera una mejor vista. O sea, como a remodelar el A lugar. remodelarla exactamente, porque te digo que estaba casi en condiciones de tapia. Uh-huh. Entonces ya dice que una vez que lograron ponerle el cuarto un poquito más presentable, el hermano empezó a hacer amigos de ahí. Un hermano, un muchachito Adolescente. de 12 años, empezó a hacer amigos con los de los alrededores y que empezaron a frecuentar la casa, pero que siempre que entraban ellos a la casa, sí, le comentaban ya sea a Aide o a la mamá o al muchacho que estaban ahí, que su casa era demasiado fría, pero el frío nada más lo sentían ellos. La gente que los visitaba. Los dos muchachitos, porque eran dos amigos de su hermano. Okay. Que ellos eran los que frecuentaban técnicamente nada más la casa. No había nadie más que los frecuentara, más que los amigos del hermano, que tampoco me dejaron dar el nombre, ¿ok? Entonces, Aide decía que como eran exagerados, que no hacía frío, pero los muchachos siempre insistían con que su casa estaba demasiado fría y terminaban por retirarse muy rápido, ¿no? Entonces, dice que ese día en que los amigos de su hermano se retiraron, les dijeron que se iban porque sentían algo extraño. Bien. No tanto por el frío. Entonces Aide se quedó con la idea de que a lo mejor los dos muchachos estaban tratando de hacerle una broma, de hacerle sentir miedo, por lo que habían escuchado de que ahí se hacían trabajos y todo eso. O sea, era como un conocimiento general de los que habitaban en ese sector. Hasta ahí todo iba bien. Dice Aide que esa noche ella se decidió por ir a preparar algún tipo de comida para su hermano y para su mamá, que estaban reunidos en donde supuestamente estaba el área de cocinar. Digo supuestamente porque no era una cocina formal. Oye, una pregunta, carnal. Pero ellos, la familia de Aide, en el tiempo que estuvieron ahí, desde que entraron, ¿nunca vieron nada extraño a ellos? Nada, hasta ahí te digo que iba todo como normalmente sucede. Ellos sentían el clima normal. Sí, ellos andaban bien, no había absolutamente nada que les anormal. Y aparte de lo que le había comentado el vecino ese... Ellos lo tomaron como a un vecino chismoso y nada más. intrigoso. Exactamente. O con ganas de que se salieran ahí, pues para que se metiera otro. Alguien de sí, porque a veces suele suceder, ¿verdad? Que la gente se avienta sus mentirías para darle entrada a algún familiar o conocido. Así es. Entonces te comento que ella, Aide, decidió ir a hacer algo de alimentos en su casa. Y dice que su mamá y su hermano se sentaron en su sofá para estar viendo televisión y ella se acercó a donde estaba la parrillita. Entonces comenta que era una parrilla eléctrica lo que ellos tenían. Okay. Dice que al momento de estar calentando los alimentos, sí, en el momento en que ella trató de mover el sartén para meter dice que estaban guisando huevitos. ¿Sí me explico? En la noche. En la noche. Que en el momento que ella estaba manipulando el sartén, el alimento que estaba ahí se empezó a sobrequemar. Okay. Y ella pensó pues que era porque tenía muy fuerte el aparato eléctrico. Ok, perdón, era eléctrico. Sí, era una de resistencia. Eléctrica. Exactamente, que era porque estaba demasiado caliente y el alimento dice que saltaba, pero de una manera extraña. Ajá. Entonces dice que retira ella el sartén de la parrilla y en el momento en que ella retira el sartén, se le voltea, como si se lo hubieran empujado. Okay. Dice que ella sintió como si le hubieran movido la mano y el alimento se fue al suelo. ¿Ok? Entonces ya la mamá le dijo que como era descuidada, entonces Aide dijo... No, la regañada de la noche. El típico, sí, ¿no? El jalón de orejas. Entonces dice Aide que ella se decide a empezar a recoger lo que había tirado con las manos. Okay. Que no fue por la escoba, que no fue por nada, con las manos empezó a recogerlas. Y que al momento de ella estar recogiendo el alimento del suelo, que ya lo tenía en las manos técnicamente para depositarlo en una bolsa, dice que sus manos se empezaron a poner también demasiado calientes al tener el alimento en las manos. A pesar de que no se estaba quemando con el... No, exactamente, no era el efecto de la parrilla o del sartén. No era el efecto de la comida caliente. Exacto. Dice que ella empieza a hacer los movimientos típicos de que se estaba quemando con esa comida y que rápidamente su hermano llegó a ver qué estaba sucediendo y que su hermano también intentó recogerlo porque le dijo que le quemaba y también su hermano se quemó.
a pesar de que el alimento ya estaba en el suelo. A pesar de que ya estaba en el suelo. Sí. Entonces, los dos decidieron mejor, así dijo, pues preferimos patear el alimento, o sea, recogerlo como con los pies. Y agarraron un cartoncito y lo depositaron en una papelera que tenían ahí cercana, y su papelera se incendió. En el momento en que depositaron el alimento en la papelera, se incendió. Dicen que empezó a surgir fuego. Flamas. Pero buscándole la manera, si tú quieres, no lógica, pero natural, normal. A veces puede ser que por la grasa, y luego si tienes ahí, por ejemplo, en el bote de la basura, algo con manteca que haga reacción. Probablemente, una posibilidad, ¿no? Probablemente. Así es. Aparte de que decía que el alimento estaba demasiado caliente, a pesar de no estar ya en un lugar. Por lo que me dices, que estaba muy caliente. Así es. A veces pasa que lo echas a la basura y puede haber algo ahí que haga reacción. Así es. Es como una probabilidad. Exactamente, pero aquí no termina, aquí dice que ahí es donde ya empieza realmente todo lo pesado y lo fuerte, porque estamos... Inmediatamente apagaron el fuego. No lo apagaron inmediatamente. Empieza a arder la papelera y se acerca la mamá para sacar la papelera y apagarlo obviamente con agua, pero que la única llave que tenían era la llave que tenían al exterior de la casa. ¿Ok? Adentro de la construcción no había una llave. No había llave. No había llave para agarrar agua corriente, por así decirlo. La única llave era atrás, afuera. Entonces la mamá dice que llega y agarra la papelera, ardiendo todavía, se sale al patio y ahí escuchan, porque ya no la siguieron, dice que escuchan cuando ella abrió el chifón de la llave y empezó a caer en la lumbre, y en eso su mamá gritó. Dicen, pero que fue un grito muy desesperado, un grito de terror, y ambos salieron corriendo a ver qué le había pasado a su mamá, y dice que la encontraron parada enfrente de la papelera, que se estaba ya cayendo el agua, que era una papelera pequeña, y como si estuviera hipnotizada. Se quedó como que algo le... Paralizada. La paralizó. La palabra fue esa la que dijo, se quedó paralizada. ¿Algo vio, algo sucedió que la paralizó? Dice, mi madre estaba parada, completamente paralizada, con la mirada perdida hacia un lugar. Entonces nosotros, porque eran los dos, nosotros la tratamos de mover, decirle, mamá, ¿qué te pasó? Y que la mamá no les contestaba absolutamente nada, simplemente seguía parada, viendo hacia afuera. Y en una de las intervenciones del hijo, dice que el muchacho la agarró de los hombros y la jaloneó. Que cuando la jalonea, la mamá voltea a ver a su hermano, y que por no poner palabras de más, dice que con una furia volteó a ver a su hermano y le dijo, retírate o voy a acabar contigo. Cabrón. A su hijo. Sí. O sea, ya estaba la señora en otra frecuencia. Entonces Aide dice que ella reacciona y le reclama a la mamá por qué le decía eso a su hermano, si su hermano lo único que quería era que reaccionara. Dice que la mamá volteó y la vio ahora a ella, ya no era el hermano, y le dijo, y tú vas a ser la segunda. Ahí es donde está empezando ya el problema de la mamá. Sí, es como que se desconectó, ¿no? Exacto. Y luego ya vio a sus hijos de una manera extraña y los amenazó técnicamente. La señora no tiene antecedentes de algún tipo de problema. Nada, dice que eran una familia feliz dentro de su posición. Nunca había sucedido ese tipo de reacciones parte de la mamá. Nada. Porque cuando hay gente que tiene problemas, tú sabes, de salud mental. Así es. Son reacciones muy, muy lógicas, ¿no? Y aparte atípicas también, porque de alguna forma reaccionan como con furia y luego se controlan. Sí, porque ellos están en otro mundo, ¿verdad? Están en otra frecuencia mentalmente, pero en este caso dices que la señora nunca había pasado. Al menos esos fueron los comentarios de Aide. Jamás. Claro, pues era su mamá. Nada. Luego, perdón. O sea, nos quedamos con que la señora amenazó a sus dos hijos. Pero al primero, a ese sí le dijo que le iba a dar kilo. ¿Sí? Y Aide le dijo que iba a ser la segunda, pero específicamente no mencionó las palabras de que le iba a dar kilo. Nomás que iba a ser la segunda. Sí, pero al hijo menor sí le advirtió que se retirara porque lo iba a desvivir. Cabrón, pues está muy fuerte eso. Luego, dice que de alguna manera su mamá
Ellos se metieron diciéndole que ahí se quedara, que estaba loca. Y en el momento en que ellos entraron a la habitación, al cuarto, su mamá entró detrás de ellos, tan amable como siempre, tan jovial, tan cariñosa. O sea, al entrar a su casa, como que ahí reaccionó. Sí, salió y de ya ese- les dijo que qué onda, que qué iban a comer, que, o sea, Todo dice, normal. volvió a la normalidad y que ellos dos se quedaron viendo entre ellos. Dice, pues qué tranza con mi mamá, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Primero nos pone modo amenaza y luego ya entra muy tranquila. Pero no se lo hicieron saber. Obviamente Aide comentó nada más que de alguna forma le dijo, oye mamá, pues ¿y a ti qué te pasa? Ajá. Y ella Claro. nomás se extraña de decir, pues ¿por qué? Y ya cuando la mamá le contestó de esa manera, pues Aide decidió ya dejar todo por la paz. Digo, pues ya es mi mamá otra vez tranquila, así que ya no hay manera de moverle. Ya no quiso moverle más a esa situación. ¿Ok? Ya Ahí lo quedó. dejó. Ahí quedó. En ese momento ahí quedó. Pero la confusión no La confusión fue la siguió que- guardada porque el hermano, reservada por los hermanos. es lo que viene ya a continuación. Dice que una vez que ya su mamá estaba tranquila dentro de la casa, ella empezó a platicar con su hermano y su hermano dijo que empezó a sentir fría la casa. Cuando nunca la había sentido. Exactamente. Nunca Se la empezó a había bajar la temperatura. sentido. Nuevamente, pero el hermano, Aide no la sentía. Pero el hermano sí. El hermano le empezó a decir que empezó a tener mucho frío, que el lugar estaba muy frío, pero ni la mamá ni Aide sentían frío. Entonces Aide le dice, ok hermano, pues vete a tu lugarcito donde te acuestas, tápate y ahí está tu Una rato. pregunta, ¿tenía varias recámaras? ¿Cada quien tiene su recámara? o- Ok, específicamente nada más me dijo que era un cuarto amplio, separado como Ok. generalmente lo Hasta hacemos. con cortinas o algo. Exactamente, que nada más Pero tenía- estaban separados por ellos mismos. Sí, estaban separados por ellos mismos después de las remodelaciones que te dije que ellos les hicieron. Ujú. Hicieron como un pedazo para cada quien Bien. y no puedo decir que eran cuartos. Es que me la estoy imaginando, por eso te pregunto. Era una construcción, como estábamos hablando, era una construcción amplia, no era muy chica, Ujú. pero que no tenía técnicamente Divisiones por dentro. exacto, como decir que la recámara, que el baño, Ok, no, era un ok. cuadro Sí, pues dice que ya estaba casi en tapia, esto ya Sí. estaba destruido muy gran parte, destruido. me imagino. Y luego generalmente pues ya ves que antes las construcciones improvisadas eran de madera y Sí, pues cositas sí, así, sí, nos ¿no? vamos, y más por aquellos lados, a lo mejor tal vez todavía haya. exactamente. Entonces dice que el hermano va y se acuesta, pero que cuando el hermano se acuesta, la mamá se levanta como en automático, como un Ujú. resorte, dice. Ok. Yo vi cuando mi mamá se levantó Ok. y le dijo a Aide, voy con tu hermano. ¿Qué hora sería? No hay horario, no No sabe. hay un horario, pero simple era... Pero ya estaban acostados. No eran acostados, no estaban acostados. Lo que ella comentó es que el momento en que ella estaba haciendo la comida eran entre 6 y 7, por decirte un horario, Ujú. porque no era noche todavía, Ok. ¿sí? Pero ya estaba a punto de anochecer, pero Ok. todavía no. Entonces cuando la mamá se levanta, que le dice, voy con tu hermano, Bien. Aide se queda extrañada y le dice, no, ¿por qué? Déjalo en paz. Y la mamá le dice, no, Tenemos efectos naturales, carnal. ya sé, ¿verdad? La mamá le dijo, no, yo a él se lo advertí. Pues dice que a Aide se le Ah, bajó chingado. la sangre, que su mamá fue directamente a la zona donde tenían los utensilios de cocina y tomó un cuchillo. Ok, algo. Se levantó del sillón, se fue hacia la zona, digo, no era cocina, y toma un cuchillo. Dice que estaba a escasos 20 metros, 15 metros de donde estaba su hermano dormido, y se dirigió hacia él, dirigiéndose hacia donde estaba su hermano. Por eso es lo que te hacía referencia ahorita. Que si ya estaba, porque dices que ya estaba dormido el. No, se recostó. Le dijo, ve y recuéstate y tápate. No duérmete. Pero ya estaba dormido el muchacho, ¿no? No, estaba despierto. Ah, ok. El muchacho estaba despierto, Ok. no estaba dormido. Ah, ok. Es que como dijiste que estaba dormido. Por No, eso le ya dijo, te- perdón, le dijo, ve y recuéstate y tápate. Ve y recuéstate y tápate. Por ¿no? el frío que él tenía. Bien, ok. En ese Donde momento- estaba acostado. Porque por el frío fue y se tapó. Exactamente, se quedó en su catre, en su colchón, en su cama, bien. se cubrió y en ese momento fue cuando la mamá se levanta como en automático del sillón, va y toma un cuchillo y se dirige hacia donde está él. Pero dice Aide que en ese momento ella se metió porque dijo, pues mi mamá le está pasando algo. Sí, pues ya está algo medio. Y va a ir a cuchillar a- el asunto. Va a ir a dañar. a Exacto, va a lastimar. Que se le pone enfrente y que a ella no le importa, pero dice que jamás levantó
el Sí. arma de su mano. Que se siguió caminando y estando ahí de enfrente de ella, ella nada más la empujaba. La ignoró. No, no la ignoró. Dice que ella estaba de frente y ella seguía caminando y empujándola. Y empujándola, y ella ok. se ponía como manera de barrera. Pero y no la ella trataba de atacar. no la atacaba. Dice que nunca la atacó. Bueno, y Sí. alguien no trataba de quitarle. Sí, ahí va. Dice que cuando ella vio que su mamá no se detenía y que ella le estaba empezando a gritar, oye mamá, pues ¿qué te pasa? Suelta eso, ¿y Ok. qué vas a hacer? Sí, sí, pues Que me la mamá imagino a lo estaba mejor ida y que nada más estaba dirigiéndose hacia con su hermano. Entonces en ese momento ella empieza a sujetarle la mano para tratar de retirarle el objeto que había agarrado para aparentemente lastimar a su hermano. ¿Ok? al hijo de la señora. Sí, que es su propio hijo. Dice que empieza ella a manotearle, a tratarle de golpear la mano para que ella soltara mínimo ese objeto y que no lo soltaba, que lo seguía manteniendo Firme. abajo. Dice Fuerte. que fuerte. Dice que llegó a escasos 2 metros de donde su hermano estaba acostado, pero no dormido. O sea, quiero imaginarme la escena en la que me imagino que Aide pues